¿Por qué hay zonas de la Antártida totalmente prohibidas al público, incluso para científicos, desde extraterrestres hasta objetos espaciales? En este video exploramos asentamientos ocultos, estructuras misteriosas bajo el hielo y teorías sobre civilizaciones olvidadas. Número 15. Aliens. La Antártida es, sin duda, el continente más misterioso del planeta, al menos porque no hay asentamientos permanentes allí y aún no se ha estudiado por completo. Estos lugares suelen estar relacionados con extraterrestres, y la Antártida no es la excepción. Los ovniólogos afirman que hay muchos rastros de extraterrestres en la Antártida, ovnis y todo lo relacionado con lo extraterrestre. Por ejemplo, este gran platillo volador fue descubierto en un rincón remoto del continente. Se encontró en la superficie como resultado del derretimiento del hielo. Los ovniólogos lo llamaron el Roswell del Polo Sur. Aquí hay otro hallazgo extraño. Un investigador encontró un objeto triangular de 20 metros de largo cerca de la isla de hielo de Dos Hamacas. Esa no es una formación natural. Según él, este objeto extraterrestre es un remanente de la batalla OVNI que tuvo lugar durante la operación de salto de altura de la década de 1940 del siglo pasado. Según la versión oficial, Estados Unidos abandonó la misión debido a la llegada prematura del invierno antártico. Otra teoría dice que se detuvo debido a las víctimas humanas tras la batalla OVNI en estos gélidos lugares. Aquí hay otra máquina, la nave espacial extraterrestre, no muy lejos del Polo Sur. Solo se puede encontrar gracias a mapas satelitales. El lugar está demasiado lejos y es casi imposible enviar una expedición completa allí. Algunos creen que el OVNI más grande del mundo puede superar los 600 metros. Esta imagen fue tomada por satélites hace varios años. Según los ufólogos, una nave espacial extraterrestre naufragó en la Antártida al intentar un aterrizaje urgente. De ahí proviene la señal de ruptura, de cientos de metros de largo. Hay muchas otras fotos y capturas de pantalla similares que, según los ufólogos, prueban que la Antártida está prácticamente repleta de extraterrestres y ovnis. Según su opinión, estos objetos se ven extraños en las fotos para ser considerados formaciones naturales. Además de maquinaria y otros elementos desconocidos, se encontraron con restos extraterrestres. Por ejemplo, hace varios años, se descubrieron allí misteriosos cráneos alargados. Algunos los relacionaron con la cultura Paracas en Perú, donde los aborígenes alargaron artificialmente sus cráneos. También hay quienes piensan que los pueblos antiguos no tenían la experiencia suficiente para realizar tales viajes, y que se trataba precisamente de restos extraterrestres encontrados en el continente helado. Los ufólogos también suponen que encontraron algo parecido a restos extraterrestres con la ayuda de mapas satelitales. Por lo tanto, solo queda aceptar la palabra, ya que es difícil encontrar algo similar. Número 14. Extraterrestres en la Antártida. Además, los ufólogos consideran que la Antártida es un lugar desde el que los extraterrestres pueden venir a la Tierra y que la eligieron como base. Otras fotos satelitales también lo indican, donde se pueden ver algo parecido a bases. Es posible que los extraterrestres simplemente vivan allí, y tal vez investiguen y nos estudien. No es posible confirmarlo. Sin embargo, los ufólogos no dudan de que los gobiernos de todos los países del mundo conozcan la presencia de extraterrestres en la Antártida e intentan mantener a la gente común alejada del contacto con ellos. Como mencioné recientemente, los ufólogos creen que los extraterrestres pueden llegar a la Tierra a través de la Antártida. Mucha gente lo entenderá de la siguiente manera. La Antártida está muy lejos, no hay asentamientos permanentes allí, por eso desembarcan libremente de sus platillos voladores y se encuentran en la Tierra. ¿Y si les dijera que todo podría ser completamente diferente? ¿Y si los extraterrestres llegaran a la Tierra no en naves, sino utilizando una o varias vías especiales? Llegan a la Tierra exterior desde la interior. En resumen, la siguiente teoría se relaciona con el hecho de que nuestro planeta está hueco o vacío. Según esta teoría, la parte interior de la Tierra consta de secciones habitables, con personas en algunas de ellas, así como animales que se consideran extintos. Además, esta teoría supone que hay algo así como un sol en miniatura en el centro de la Tierra hueca, no un núcleo. Los teóricos creen que en la Antártida existe una, e incluso muchas, maneras de acceder a ella. Según su opinión, los extraterrestres son una de las razas o naciones que habitan el interior de la Tierra. Si lo desean, pueden llegar a la superficie. De ahí la gran cantidad de bases y otras estructuras extrañas en la Antártida.
Según los teóricos de la conspiración, una de las pruebas de que la Tierra es hueca fue presentada por el aviador Richard Bayard. Exploró activamente la Antártida y, curiosamente, dirigió la operación de salto de altura, la misma que, según los ufólogos, cubrió la batalla con extraterrestres en el Polo Sur. Así pues, los teóricos afirman que el difunto Bayard dejó un diario que contiene pruebas de que la Tierra es hueca. Describe una propuesta de encuentro de Byrd con una civilización desarrollada bajo el continente. Según este diario, Byrd recibió instrucciones de guardar silencio sobre lo que había visto durante su estancia en la Antártida. Si el diario es cierto, Byrd conoció al líder de la antigua civilización de Agartha, conocido como el Maestro. Él y su gente estaban preocupados por el uso de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Los Agartha también declararon haber enviado su nave espacial a la Tierra exterior para realizar una expedición. El Maestro declaró que habían enviado mensajes a todos los gobiernos de la Tierra, pero que no quisieron escuchar sus advertencias. La opinión general se puede resumir diciendo que se trata de una mistificación minuciosa y, obviamente, no fue Byrd quien la creó. Sin embargo, los aficionados a la historia alternativa aún consideran que la Tierra hueca es una realidad. Es más, es otra razón por la que una persona común no puede deambular por la Antártida. ¿Recuerdan el muro de hielo de Juego de Tronos? Claro que sí. Protegía 7 reinos de quienes vivían en el norte. ¿Creen que George Martin lo inventó de la nada? Los teóricos no lo creen. Suponen que copió casi por completo este muro de la Antártida. Cabe preguntarse, ¿qué tiene esto que ver con la Antártida? Es un continente, no un muro. De hecho, no todo el mundo lo considera así. Ya hemos hablado de la Tierra hueca, hablemos ahora del plano. No es el tema más noble, pero aún así. Quienes defienden esta teoría imaginan nuestro planeta como continentes en la superficie, rodeados por un enorme muro de hielo a lo largo del perímetro. Así, en su percepción, la Antártida es el muro mismo. Según esta teoría, es posible explorar el inicio de este muro, mientras que no podemos alcanzar su final, y mucho menos el clima. Quienes apoyan esta teoría creen que el muro de hielo está custodiado por militantes que dispararán a cualquiera que se acerque demasiado. Esta idea se complementa con la teoría de la conspiración, que sostiene que es precisamente por esta razón que los aviones no pueden sobrevolar la Antártida. ¿Pero por qué disparar a la gente? Los teóricos lo explican diciendo que, tras superar el alto muro de hielo, una persona puede ver cosas que destruirán por completo su percepción del mundo e incluso del universo. Aparentemente, no se trata del espacio ni del borde del planeta Tierra tras esos gélidos horizontes, sino de nuevas tierras y continentes, o incluso una transición a otro planeta. Esta es la teoría de la llamada Tierra celular. Según esta teoría, nuestro planeta es plano y está cubierto por una cúpula. A la vez, forma parte de una enorme esfera llena de celdas, que parecen panales en una colmena. Cada celda es un planeta independiente con sus propias tierras, mundos, clima, razas, etc. Cada uno debe ocupar su lugar. Por eso, los residentes de cada celda no pueden contactar con los de otra. Precisamente por eso, los militares neutralizan a quienes intentan escalar el muro. De esta forma, pueden disparar a los intrusos de otras celdas. La teoría de la Tierra celular, que explica por qué se prohíbe a la gente común visitar la Antártida, es sumamente descabellada. Tanto es así, que la siguiente teoría descabellada no parecerá tan descabellada. Parece simple. La Antártida es en realidad la Atlántida. Se ha intentado encontrar el misterioso estado insular donde vivieron los atlantes durante cientos e incluso miles de años. Los teóricos tienen la respuesta. Según ellos, simplemente los estamos buscando en los lugares equivocados. Consideran la Antártida como la Atlántida, que se trasladó a su ubicación actual hace miles de años como resultado de los movimientos de la corteza. Esta teoría afirma que Platón tenía razón cuando escribió que la Atlántida estaba ubicada en el Océano Atlántico. Pasó mucho tiempo desde entonces, y la Atlántida se hundió y se modificó. El clima sigue vigente. Por eso la isla simplemente se congeló y se convirtió en hielo, mientras que los atlantes se extinguieron parcialmente a causa del frío. Los que sobrevivieron se dispersaron por otras tierras y se mezclaron con otros pueblos. Número 13. La Tierra no bajó. Otros teóricos consideran que todo era un poco diferente. Según su opinión, la Tierra no se hundió.
El problema es que la Atlántida formaba parte de la Antártida. Posiblemente hace miles de años, esta parte se congeló y quedó cubierta de hielo. Por eso se considera imposible encontrarla. Al mismo tiempo, en la superficie de la Antártida, aún se encuentran diferentes caminos y túneles que podrían ser parte de la Atlántida congelada. Los aficionados a la historia alternativa están seguros de que los gobiernos lo saben. Por eso no permiten la entrada de la gente común a la Antártida. De lo contrario, podrían encontrar los objetos restantes y descubrir rápidamente la verdad. Por cierto, hay otra cosa que nos dice que la Antártida es la Atlántida o su parte, en realidad las pirámides. Los científicos que estudian la historia alternativa creen que había muchas pirámides en la Atlántida conectadas a la red unificada, capaces de acumular y liberar energía. Gracias a las pirámides, los atlantes podían almacenar y liberar energía, crear poderes y comunicarse con el espacio y criaturas extraterrestres. Número 12. La Atlántida estaba repleta de pirámides. En la percepción de muchos pintores, la Atlántida estaba repleta de pirámides. Me refiero al hecho de que también se encontraron pirámides en la Antártida. Varias imágenes satelitales muestran construcciones piramidales en el continente helado. Los científicos consideran que son solo montañas, mientras que los teóricos están seguros de que podemos ver estructuras artificiales frente a nosotros, así como túneles, pasadizos y otros agujeros extraños descubiertos en rincones remotos de la Antártida. Las pirámides podrían ser algo así como las ruinas de la Atlántida, que perecieron en el hielo antártico. Una vez más, los teóricos consideran que los gobiernos lo saben perfectamente. Por eso no permiten que la gente común acceda a estos lugares. Sin embargo, estas no pueden ser estructuras atlantes, sino construcciones de otra civilización que no tienen nada que ver con la Atlántida. Te sorprenderá, pero en la Antártida se pueden encontrar muchas más estructuras y ruinas extrañas que pirámides y túneles captados por satélite y de baja calidad. Según los teóricos, existe una ciudad entera donde podrían haber vivido representantes de una civilización desconocida. Hace unos 100 años, cuando el explorador polar Robert Scott llegó a la Antártida con su expedición, se descubrió un extraño asentamiento. Su equipo tomó muchas fotografías. Sin embargo, quedaron archivadas durante mucho tiempo y nadie las vio hasta que se filtraron a la web. Si creemos en estas imágenes, el equipo de Scott encontró un asentamiento bastante grande con ruinas para todos los gustos. Se trata de arcos de piedra, columnas, casas e incluso estatuas. También se encontraron pirámides. Es obvio que no se puede atribuir esto a una fantasía de conspiranoicos que notaron algo extraterrestre o relacionado con civilizaciones avanzadas en cada toma satelital. Las fotos de la expedición fueron identificadas como auténticas. Curiosamente, la expedición de Scott se llamó Terra Nova, Nueva Tierra. No descubrieron nuevas tierras, sino una antigua ciudad abandonada en el continente helado. Es aún más épico. También es interesante cómo terminó todo. Según la versión oficial, Scott y la mayor parte de su equipo murieron en la expedición debido al mal tiempo, y los que sobrevivieron sufrieron un colapso nervioso, lo que les impidió trabajar. Sin embargo, la teoría alternativa afirma que Scott y la mayor parte de su equipo fueron aniquilados por las autoridades que conocían la ciudad antártica perdida y no querían que la información se filtrara a la sociedad. Posiblemente, precisamente por eso se archivaron las fotos, y ahora que han llegado a la web, podemos decir que son falsas y todo el mundo lo creerá. Sin embargo, los teóricos no creen que sean falsas y consideran que Scott se topó con un asentamiento real de una civilización desconocida. Incluso es posible que se tratara de la Atlántida, parte de la Antártida. No será posible definirla. Sin embargo, esta es otra razón por la que a la gente común no se le permite organizar expediciones y explorar cualquier lugar posible. Número 11. El megalodón. Otra razón por la que las autoridades intentan mantener a la gente lo más lejos posible de la Antártida es este peligroso animal, considerado extinto. Me refiero al megalodón. Este es el tiburón más grande de todos los tiempos. Algo así como el tiburón blanco megalodón era considerablemente más grande. Según algunas fuentes, los megalodones alcanzaban los 15 metros de largo y pesaban entre 13 y 16 metros. Eran un monstruo extremadamente peligroso, con dientes de 20 centímetros que diseccionaban incluso el pecho de gigantes como las ballenas. Según la teoría generalmente aceptada, el megalodón se extinguió hace unos 2,6 millones de años.
Sin embargo, no todos la creen. Algunos creen que el megalodón logró sobrevivir hasta ahora, que se adaptó a las nuevas condiciones, que se sumergió a gran profundidad, pero que puede reaparecer en la superficie en cualquier momento. Incluso existen numerosos vídeos cuyos autores afirman que fueron precisamente megalodones los que capturaron. Por lo tanto, se cree que la principal población de megalodones modernos habita en aguas antárticas. Esta es la razón por la que no hay tantos vídeos con estos tiburones como desearíamos, y por la que rara vez se encuentran con estos depredadores. Al fin y al cabo, solo científicos y algunos turistas visitan estos lugares. Según los teóricos, la prohibición de visitar la Antártida y los precios inflados de los tours locales son simplemente la forma en que las autoridades salvan a la gente de los ataques de tiburones gigantes, además de ocultar la verdad. Uno de los mayores depredadores de todos los tiempos sigue vivo y es peligroso. En general, como consideran los fanáticos de las teorías de la conspiración, las autoridades guardan silencio sobre muchos aspectos de la Antártida y las aguas que la rodean. Según su opinión, conocen muy bien este misterioso continente e impiden intencionalmente su estudio al máximo, a pesar de contar con todos los recursos y la tecnología necesarios. Es más, intentan obstaculizar a los historiadores alternativos y ufólogos que no tienen otra opción que explorar la Antártida con mapas satelitales. Sin embargo, no es la mejor fuente de información. Algunos ufólogos afirman que las empresas de Google borran las imágenes satelitales de la Antártida, borrando objetos extraños y sospechosos. Otros afirman que si activas la función del tiempo y Google Planet Earth en la Antártida, verás cruces rojas en la pantalla en lugares específicos. La teoría consiste en que de esta forma las autoridades y corporaciones cierran el acceso a lugares cuya investigación podría cambiar la historia. Número 10. La cueva de Royston. Ahora les contaré sobre el hallazgo extraterrestre que cambiará la historia por completo. La cueva de Royston. Así es como se ve una cueva artificial, descubierta en agosto de 1792. Es sorprendente que hayan pasado más de 300 años desde entonces y su origen aún se desconozca. Durante las excavaciones, se descubrió que la cueva de Royston consta de 2 niveles con formas diferentes. Lo más interesante es que ambos niveles tienen imágenes escultóricas diferentes. Curiosamente, en el momento de su creación, estaban pintadas. En general, según los científicos, los patrones tienen un carácter religioso. Sin embargo, no lograron determinar su destino. Según una versión, los caballeros del Temple usaban la cueva como lugar de reuniones secretas. Otros historiadores afirman que diferentes imágenes mostraban símbolos masones que podrían haber relacionado la cueva con el rey Jacobo I, quien era masón. Hablando de eso, tenía una casa en esa región. Por eso es bastante posible. Según otras investigaciones, esta cueva era el hogar habitual de solitarios que dibujaban todo esto solo por diversión. También se menciona que la cueva fue un almacén perteneciente a la iglesia local en aquellos tiempos. En cualquier caso, las imágenes en estas paredes tienen un origen antiguo y están hechas a la perfección. De lo contrario, no se habrían conservado hasta nuestros días. Esto no puede sino generar pensamientos aterradores sobre la civilización superior involucrada en su creación. Muchos científicos se adhieren a este punto de vista, a pesar de todo el escepticismo que contienen. Los patrones en las paredes son demasiado extraños. Número 9. Las cuevas de Huashan. Cuando se trata de una cueva antigua única, no significa que se haya encontrado allí un artefacto extraño o un patrón extraño. En el caso de las cuevas de Huashan, por ejemplo, su estructura y forma son inextricables. Por lo tanto, las cuevas de Huashan constituyen un complejo de cuevas construidas artesanalmente en China. Son muy populares hasta la fecha. A pesar de ello, nadie ha logrado descifrar la verdadera razón de su existencia. El complejo tiene un significado similar al de la montaña Huashan, que se encuentra sorprendentemente cerca. Sin embargo, se necesita un día entero para llegar. Huashan se traduce como la montaña floreciente. Este nombre se debe a que sus 5 picos se asemejan a una flor de loto. Aquí se encuentran numerosos monasterios, pagodas y otros lugares de importancia religiosa. Volvamos a las cuevas. Este complejo incluye más de 30 piezas encontradas no hace mucho, en 1999. En primer lugar, estas cuevas sorprenden por su tamaño. Por ejemplo, la cueva llamada el Palacio Subterráneo es la más grande del complejo,
con una superficie de 12.600 metros cuadrados. Muchos investigadores y visitantes aún se preguntan, ¿quién, por qué y qué pudo haber realizado obras de tal envergadura? Habría sido otra cuestión si se hubiera construido una sola cueva de gran tamaño. En cualquier caso, las cuevas de Huashan no son comunes. En primer lugar, el eco apenas existe aquí. Esto lleva a los investigadores a pensar que quienes construyeron las cuevas fueron personas desarrolladas, pero no pudieron haber vivido en la antigüedad. En segundo lugar, al recorrer el complejo, cada visitante se fijará en su ambiente acogedor. Encontrará numerosas escaleras, puentes de piedra, diferentes columnas y pasajes. Esto indica que los constructores tenían un plan definido al que se adhirieron estrictamente. De nuevo, semejante sofisticación no podría haber existido en aquel entonces. Un tercer factor que indica que algunas civilizaciones superiores participaron en la construcción de la cueva son los rastros de maquinaria a prueba de montañas. Después de todo, habría sido literalmente imposible hacerlo todo sin ella. Una estructura montañosa estratificada no habría permitido, ni de lejos, lo que imaginamos ahora. Número 8. La Biblia del Diablo. Así se llama exactamente el misterioso libro del que vamos a hablar ahora. Según una leyenda, un monje ermitaño de un pequeño pueblo checo cometió un profundo pecado que nadie podía perdonar. Querían enterrarlo en un muro de por vida, pero el monje les ofreció un beneficio mutuo. Quería que lo perdonaran, a cambio de escribir un libro asombroso que glorificaría el monasterio durante siglos. Curiosamente, al monje solo le dieron una noche para escribirlo. La gente estuvo de acuerdo, mientras que el ermitaño alemán cumplió su promesa. La Biblia del Diablo se hizo en una sola noche y pesaba más de 70 libros. Para crearla, se necesitaron 160 pieles de burro. Es cierto que nadie, ni siquiera el hombre más productivo, lo habría hecho tan rápido y con tan buena calidad. Por eso es mucho más probable que el monje vendiera su alma al diablo para que sus familiares lo perdonaran. Este abrigo tiene la única imagen medieval del diablo en pleno crecimiento. La imagen se encuentra en la página 290 y destaca entre otras ilustraciones. Tiene un colorido y un estilo diferentes. Al mismo tiempo, esta página es más oscura que las demás. Tras estudiar este libro por primera vez, la gente no podía evitar caer en el escepticismo y pensar que era el resultado de la obra de alguna criatura superior, ya fuera un demonio o, como dice la leyenda, una civilización superior de la que no sabemos nada hasta ahora. Una de las pistas que llevó a mucha gente a pensar así fue una banda de piel de armiño en las caderas del demonio representado en el libro. En aquellos tiempos, se consideraba una osadía presentarlo de esa manera. Por lo tanto, el monje no pudo permitírselo. Aún más misterios se esconden en las páginas que siguen a la figura. 8 páginas más abajo están borrosas con pintura negra, como si alguien hubiera decidido ocultar lo escrito allí para siempre. ¿Fue una terrible premonición? ¿O algo más terrible? Nadie lo sabrá jamás. ¿Qué opinas? ¿Quién pudo haber creado este libro? Después de todo, si no creemos la leyenda sobre la noche en que fue escrito, habría sido absolutamente irreal crearlo en la antigüedad. Número 7. Esferas extraterrestres. En el Océano Pacífico se encontraron misteriosas esferas extraterrestres inexplicables. En 2014, tras el paso de un meteorito por la atmósfera, un equipo científico calculó su trayectoria y casi una década después, recuperó varios objetos esféricos del fondo marino. Aunque inicialmente se pensó que eran fragmentos del meteorito, su composición única no coincidía con otros meteoritos conocidos. Una teoría sugiere que podrían ser restos de una nave extraterrestre que sufrió un accidente, fue reparada y regresó a su planeta, dejando estos fragmentos en el océano. Esta teoría explicaría por qué su composición difiere tanto de los meteoritos comunes. Número 6. Momias de Perú. En 2017, una excavación en Perú reveló varias momias inusuales. Entre ellas, destacó una momia femenina de 3 vainas, que medía más de 1.70 metros, con más de 1500 años de antigüedad. Sin orejas, cráneo alargado y ADN no humano, su apariencia era notablemente diferente. Inicialmente, los científicos perdieron interés, creyendo que eran falsificaciones para sugerir contacto extraterrestre. Sin embargo, 6 años después, nuevos análisis tecnológicos confirmaron su origen natural. Recientemente,
La comunidad científica acordó reanudar los estudios, considerando la posibilidad de un origen extraterrestre basado en su apariencia única. Número 5. Elixir de la inmortalidad. No solo la gente moderna sueña con la vida eterna, con grandes ambiciones y el deseo de seguir el desarrollo de este mundo de forma permanente. Esto también era típico de la antigüedad. En aquel entonces, me parece, la gente estaba aún más obsesionada con él. Llegaron al punto de explorar elixires de la inmortalidad, prepararlos y consumirlos, sin preocuparse por su salud. Uno de estos maravillosos frascos fue descubierto en un antiguo sepulcro en China. El líquido se encontraba en una olla de bronce. Debido a su aroma, los científicos pensaron que se trataba de una bebida alcohólica. Sin embargo, la investigación de laboratorio reveló que el líquido consistía básicamente en nitrato de alanito de potasio. Estos ingredientes se mencionan en los antiguos textos tainistas como los principales necesarios para preparar una medicina para la muerte. Hasta ese momento, se consideraba que tales elixires eran solo una invención. Sin embargo, resultó que realmente existían en el pasado y eran muy populares. Según los historiadores, la humanidad no pudo haber llegado a esta combinación. Su desarrollo se encontraba en un nivel completamente distinto. Por eso, es probable que fueran criaturas superiores quienes les proporcionaron esta receta. Número 4. El colgante de Tutankamón. El sepulcro del faraón fue descubierto en 1922, con numerosas decoraciones. Entre ellas destacó un colgante con vidrio libio, una roca amarilla común mundialmente, pero con una composición única en Egipto. Los científicos debaten su origen. ¿Un rayo sobre la arena, volcanes lunares extintos o un impacto de meteorito? El vidrio del colgante tiene más de 30 millones de años. Los análisis revelaron que está hecho de cuarzo con materiales arcillosos y óxidos. Para crear este vidrio se necesitaban 5.500 grados Fahrenheit, temperatura imposible de alcanzar en el antiguo Egipto. Esto ha llevado a teorías sobre su posible origen extraterrestre. El misterio del colgante de Tutankamón sigue sin resolverse, atrayendo continuo interés científico. Existen otros hallazgos igual de enigmáticos, aunque menos conocidos. Número 3. La colosal cabeza de piedra. La colosal cabeza de piedra de Guatemala es uno de ellos. Fue encontrada hace medio siglo, en lo profundo de la selva. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero debido a la falta de información, la gente pronto lo olvidó. También debemos considerar el hecho de que una parte de la cabeza fue destruida, ya sea por las condiciones naturales o por vándalos. El entusiasmo por los hallazgos resurgió tras el estreno de la película sobre la antigua tribu maya con la imagen de esa cabeza. La gente no tenía intención de olvidarlo, incluso a pesar de que el artefacto estaba roto por fuera. Recurrieron a la literatura antigua y, sorprendentemente, no encontraron ninguna mención sobre ese objeto. Resultó que todos los pueblos que habitaban ese territorio creían que la cabeza había sido creada por sus antepasados, cuando estos habían pensado lo mismo. Resulta que sus criaturas eran extraterrestres, ya que nadie más que ellos podría haber tenido semejante habilidad para tallar piedras. Además, el rostro que las criaturas querían representar no se parecía a ninguno de los residentes nativos, lo cual beneficia la teoría sobre los extraterrestres. Número 2. Oumuamua. Los objetos extraterrestres no solo existen en la Tierra, sino también en el espacio. Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto en 2017, atraviesa nuestro sistema solar. Se debatió si era de origen natural o una nave extraterrestre. Su órbita hiperbólica y relación de aspecto de 5:1 lo hacían único. Lo más intrigante fue su aceleración inexplicable, que no correspondía a un objeto natural ni a un cometa. Podría ser una nave o satélite extraterrestre, pero su lejanía impide un estudio más detallado. Número 1. ¿Es la Tierra realmente redonda? En el pasado, los científicos no podían responder esta pregunta. Hoy, señalan a la evidencia espacial como prueba. Sin embargo, una foto de 1972 de un laboratorio secreto sugiere que la Tierra es un pozo rodeado por una galaxia real. Algunos argumentan que los viajes espaciales son ficticios y que nuestro planeta es una mina de recursos. Los despegues en arco de cohetes podrían ser para alcanzar otra realidad. Una teoría alternativa compara nuestra galaxia con una mesa de billar donde los planetas colisionan. Velikovsky propuso en su libro Mundos en colisión
que Venus se formó de un fragmento de Júpiter hace 3000 años. Los científicos rechazaron esta teoría por violar las leyes de Newton y por las diferentes composiciones planetarias. La teoría del Big Bang sugiere que el universo surgió de una partícula. Una teoría de 2001 propone que dos universos colisionaron para formar el nuestro, y que más colisiones continúan expandiéndolo. Potencialmente, otra colisión podría crear una nueva plataforma para la vida. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.